Bien, tenemos la posibilidad de conversar el día de hoy en Comunidad Cobre con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, que nos recibe acá en las oficinas del Consejo. Hay algo que probablemente a la industria minera le ha significado un alivio, que es que finalmente no quedó el tema de la nacionalización de la industria minera y del cobre en particular. ¿Cómo ven ese primer punto ustedes como Consejo Minero? Bueno, eso es una resolución que va en el camino correcto. No hay ningún país minero relevante en el mundo que desarrolle esta actividad solo de la mano del Estado. El Estado carece de los recursos. Cuando se transforma en el único empleador, en el único desarrollador de la actividad, los proveedores sufren más porque tienen solo una contraparte, los trabajadores sufren más porque solo tienen una posibilidad de empleador y normalmente el Estado tiene recursos muy limitados y otras prioridades y por lo tanto se ve truncado en el desarrollo de mucha minería como lo venía haciendo el país. Pierde además competencia en algunos estándares y eso es bien importante. La minería del cobre en Chile, incluido a Codelco, que es una empresa pública, tiene buenos estándares de seguridad, ambientales, de condiciones de trabajo, etcétera, básicamente porque hay competencia y por lo tanto los trabajadores de Codelco saben qué ocurre en la minería privada, cuánto pagan, cuáles son las medidas de seguridad. La empresa pública está controlada por el Estado, pero tiene que cumplir con estándares ambientales que se le exigen también a la minería privada. Entonces es una combinación muy virtuosa el que exista pública y privada y creemos que la Convención optó finalmente por el camino correcto y es que permita que existan los dos tipos de minería. Sin embargo, no quedó en el borrador con claridad, no quedó instalado el sistema de concesiones. ¿Esto quedará en manos del Congreso actual o eventualmente de la Cámara de Diputados, Cámara de Regiones, si es que se aprueba este texto constituyente? ¿Qué riesgos ven ustedes en este sistema instalado? A ver, evidentemente que una actividad de largo plazo y que tiene esa vinculación con el país desde sus orígenes, incluso antes de que fuéramos país ya se hacía minería en estos territorios, tiene una tradición jurídica también muy larga y esa tradición jurídica lo que ha venido a hacer es a darle estabilidad a una industria que recupera sus inversiones en el largo plazo. Y esa estabilidad está dada por un texto constitucional y una ley orgánica constitucional que establece cuáles son los derechos y obligaciones de quien desarrolla minería. Y por lo tanto no se le pueden cambiar las reglas del juego a alguien que invierte mucho dinero para desarrollar un proyecto como este. No se le pueden cambiar las reglas del juego de manera fácil ni de la noche a la mañana. La verdad es que se cae en un espacio de incertidumbre mayor para una actividad como esta. No sabemos cuál va a ser el destino de la ley orgánica, sabemos que probablemente va a dejar de ser ley orgánica constitucional con el quórum que tiene, pero el contenido de la misma es el que va a estar vigente hasta que se dicte un régimen distinto, eventualmente por mayoría simple. Y eso le ha quitado robustez al marco jurídico que regula la actividad y esa ya no es una buena noticia, es más bien mala. Antes de entrar a esos otros ámbitos que podrían generar riesgos para la industria minera, quisiera hacer un paréntesis y entrar en algo que está de fondo también de esta discusión. Porque si bien las demandas del 18 de octubre fueron bastante amplias, en el discurso político posterior se instaló mucho el fin del sistema extractivista, instalando a la industria minera como la madre de muchos de los males, ¿no? Claro. Y esto también tiene un eco en el desconocimiento que existe en general, en el ámbito común y en el ámbito técnico, de lo que significa la minería a nivel nacional. ¿Cómo podrían responder como Consejo Minero a aquellos que levantan esta voz de fin al sistema extractivista, a la economía extractivista? A ver, yo creo que es un anhelo bastante sentido por todas las sociedades el que la matriz productiva se vaya sofisticando en el tiempo. Y yo creo que eso es algo positivo. De hecho, en Chile ha ocurrido eso, aunque no se crea, y la minería hoy día representa algo más del 10% del PIB. ¿Y eso qué quiere decir? Que han florecido otras actividades. Pero para que florecieran otras actividades ha sido muy necesaria la industria minera, ha sido un motor de desarrollo tremendo. Y quienes hablan de extractivismo con bastante rapidez, la verdad que tal como tú dices, Eduardo, no conocen mucho cómo se hace la minería en el siglo XXI, con qué estándares se hace, los niveles de tecnología que se necesitan y las políticas que hemos venido desarrollando como sector de innovación y de desarrollo para que haya un mundo de proveedores, miles de empresas proveedoras que prestan servicio en Chile, algunas de ellas ya están prestando servicio en el extranjero. Cuando hablan de este recurso que pertenece a todos los chilenos, y que es cierto que pertenece a todos los chilenos, nadie sabe mucho ni dónde está, ni bajo qué condiciones se encuentra, ni qué tipo de leyes tiene. El volumen de inversión, la organización de recursos, la sofisticación, la incorporación de tecnologías, el trabajo a distancia,
o el trabajo remoto, el control remoto de todos nuestros equipamientos, etcétera, significan una tremenda agregación de valor. Desde ese recurso oculto que nadie conoce hasta un cátodo, hay muchísima agregación de valor. Y por lo tanto, quien dice aquí no hay agregación de valor y vivimos simplemente de la exportación de piedra, la verdad que da mucha pena, porque uno sabe cuál es el sacrificio que hay detrás para la exportación, incluso de concentrado de cobre. Por lo tanto, la respuesta es conozcan de la industria, vean qué es lo que hace y sobre todo es de la mano de esta industria cómo se generan otras en las cuales puede haber una agregación de valor distinta a la que se hace en el sector minero. Y esa invitación, porque yo siento que hay una deuda respecto al conocimiento de la minería, de la gente y también de aquellos que toman decisiones a nivel político, ¿no? Se instalan muchas veces medias verdades y no posverdades respecto a la industria minera. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Consejo Minero? ¿Qué se puede hacer, instalar para mejorar ese nivel de conocimiento? Son algunas mentiras que parecen verdades, digamos. Mentiras verdaderas. Claro. adquieren mucho, las redes sociales muchas veces contribuyen a esparcir y difundir frases simples que encierran grandes falsedades. Lo hemos visto en discusiones de políticas públicas y lo hemos sufrido directamente. Volviendo a lo de la constituyente, mencionaba que hay otros ámbitos donde también se avisoran algunas ventanas de peligro, ¿no? Por cómo queda finalmente ese texto. ¿El agua puede ser uno de ellos? Sí, a ver, yo creo que en general este es un proyecto constitucional que tiene un desbalance muy notable. Sin lugar a duda, el proyecto constitucional tenía que hacerse cargo de temas ambientales de una manera distinta a como lo tenemos hoy día. Tenía que hacerse cargo de algunos tipos de inclusión social de manera distinta a como lo tenía hoy día. Y tenía que hacerse cargo del crecimiento económico, porque si tú no tienes crecimiento económico, no puedes financiar el desarrollo social y tampoco puedes cuidar el medio ambiente. Los países más pobres, donde no hay crecimiento económico, son los que descuidan más el medio ambiente. Son los países ricos y más desarrollados, ricos y desarrollados, aquellos donde se cuida más el medio ambiente. Los ejemplos creo que son bastante evidentes, no hay que dar muchos ejemplos. Y países pobres, la verdad que no da el tiempo para preocuparse del medio ambiente. Entonces hay que buscar ese equilibrio y por lo tanto esta definición de estos tres pilares es algo que ha dado las Naciones Unidas, no que se nos ocurrió a nosotros. Yo creo que aquí hay un desequilibrio porque se olvidaron las normas que garantizan, estructuran un modelo económico, un desarrollo económico. Y yo creo que aquí tenemos normas que crean privilegios en vez de eliminar privilegios. Hay grupos que tienen una serie de privilegios. Los privilegios en este país han sido la causa de la indignación y probablemente es lo que explica parte importante de lo que se ha denominado el estallido social. En vez de eliminar privilegios, se crean otros grupos privilegiados. Y eso va a ser causa de otros conflictos probablemente. Se están plantando semillas de otros conflictos, lo cual me parece que es un error garrafal. Por ejemplo, vamos al tema del agua. En el nuevo sistema que está en este proyecto de constitución, desaparecen los derechos de agua. Se establece algo que está en la ley hoy día y que está incluso en la ley de reforma del Código de Agua, y es que existe un consumo prioritario para los seres humanos y se consagra el derecho fundamental de acceso al agua. Yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con eso, todo el mundo está de acuerdo con eso, ya está a nivel legal y que esté a nivel constitucional en un anhelo sentido. Pues bien, todos los derechos de agua desaparecen, podríamos haber garantizado el consumo humano, está bien, que tenga una prioridad total, está bien, pero dejamos a todo el mundo productivo a la decisión de una nueva oficina, que es la Agencia Nacional del Agua, que bajo sus criterios va a decidir a quién le otorga agua, por cuánto tiempo, cuándo se la quita y por qué se la quita. Pero además se creó un grupo privilegiado en este proyecto de constitución, y ese grupo privilegiado son los pueblos originarios. Ellos no necesitan permisos. Ellos no se les otorga por un tiempo, no se les puede caducar. Tienen derecho a utilizarlo sin ninguna restricción, de acuerdo a sus usos ancestrales, en los territorios y terrenos que sean reconocidos como de ellos, y los pueden transferir y pueden hacer lo que quieran con esos recursos hídricos. No son expropiables, cosa que sí es expropiable para el resto para el 90% restante del país. Entonces, yo creo que se creó un privilegio que va a ser una fuente de conflictos, lamentablemente, y que no va a venir
ni a incrementar la producción de alimentos, que es lo que necesita el país, ni va a mejorar el desarrollo sustentable, ni va a mejorar la utilización eficiente del recurso hídrico. Piensa que el agua desalada queda sometida en este proyecto de ley al mismo régimen que las aguas continentales. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que usted desala agua, la Agencia Nacional del Agua va a decidir qué porcentaje de esa agua desalada va a consumo humano, cuál porcentaje de esa agua puede ir a recuperación del ecosistema, y lo que sobre lo va a tener por el tiempo que determine la Agencia Nacional del Agua, bajo las condiciones que determine la Agencia Nacional del Agua. ¿Quién invirtió en la planta desaladora? Dígame usted quién va a invertir en una planta desaladora. No existe ningún incentivo, que es una de las herramientas para solucionar los problemas de acceso a recursos hídricos. Entonces, yo creo que esto le va a pegar fuerte al desarrollo económico de la actividad agrícola en el país, sobre todo en algunas regiones donde va a haber un conflicto, y ya hay un conflicto con pueblos originarios, pero en principio los pueblos originarios van a poder demandar cualquier territorio, si estaban muchos de ellos, no todos los que aparecen además, algunos llegaron en el siglo XIX, pero van a aparecer como un grupo de privilegiados, y creo que eso no era lo que buscaba la ciudadanía de este país cuando por un 80% se manifestó a través de una nueva constitución. Lo que quería era que se eliminaran privilegios, no que se crearan nuevos privilegios. Porque además quienes piensan con esto que se va a perjudicar a los que tenían privilegios antes se equivocan, porque los perjudicados son el 89% de habitantes de este país que no pertenece hasta el día de hoy a ningún pueblo originario. Ese es un tremendo desafío lo que viene para adelante, ¿no? Suena muy reduccionista pretender que el futuro, no solo de la minería, ¿no?, sino que del país, penda solo de la Constitución. Y para efectos de la minería, ¿qué tanto de aquellas leyes o de aquellas instituciones que se van a crear pueden alterar ese futuro en términos de inversión, de desarrollo, de competitividad para la industria minera? Qué buena la pregunta. Yo creo que es verdad que las constituciones no son por sí solas la herramienta que marcan definitivamente y únicamente el destino de un país, pero marcan un derrotero, y eso es bien importante, y por lo tanto marcan un camino. Ahora, como esta constitución al final, lejos de establecer principios generales, entró en muchísimos detalles, una constitución que crea un grupo de privilegios, que es pueblos originarios, que es una constitución que le asigna al Estado un rol sobredimensionado para sus capacidades reales, sobre todo el Estado chileno. Es un Estado que en vez de unir, desmembra el país, digamos, y lo deja dividido en muchísimos pequeños grupos organizacionales locales, autónomos, regionales, autónomos, etcétera, genera burocracia. Entonces, de verdad que en la medida que todo eso se vaya materializando, que va a tomar muchísimos años, digamos, esto y recursos, vamos a ver un derrotero, un camino por el cual nos vamos. Y por lo tanto, ¿de qué otras cosas depende la industria? Bueno, mientras todo eso se va materializando, va a ir dependiendo de cuáles son las reglas que los gobiernos de turno vayan marcando como prioritarias. Pero yo quiero pensar, me imagino el siguiente escenario, digamos. Si se aprueba este proyecto constitucional, vamos a tener consagrado en la ley que los pueblos originarios tienen derecho a tierras y territorios. Vaya a decirle usted a pueblos originarios, a comunidades indígenas que viven en torno al salar de Atacama, que no pueden ejercer este derecho ya establecido en la Constitución rápidamente, digamos. Entonces van a ir a quienes están desarrollando actividades mineras y le van a decir, oiga, parece un poco, este terreno es mío, digamos. Podemos iniciar los juicios que quiera, pero si esto se judicializa, ¿cuánto rato vamos a estar en eso? Hay comunidades indígenas en torno o cercanas a muchísimos yacimientos mineros, que legítimamente o ilegítimamente, pero que van a tener un texto constitucional que dice que las tierras les pertenecen, digamos. Y por lo tanto ellos van a decir, bueno, esto, normas transitorias lo que pueden hacer es postergar el conflicto, digamos, pero no solucionan el conflicto. Chile va a necesitar, antes que nada, creo yo, y si este texto se llegara a aprobar, que se instale la comisión que defina cuáles son los territorios indígenas, digamos, y cuáles son las reglas de funcionamiento en esos territorios indígenas. Tienen autogobierno, tienen sistemas judiciales propios, y tienen el derecho a usar el territorio, las aguas, los recursos que hay ahí, de acuerdo a sus propios usos. Es un sistema ambiental distinto al que se le aplica al 80% de los chilenos y al territorio que no se ha declarado indígena. Entonces,
Lo que va a ocurrir aquí es que se va a abrir un periodo de incertidumbre largo, no solo para la industria minera, digamos, sino que cualquier actividad que se pueda desarrollar en territorios donde pueda existir un anhelo o una pretensión de propiedad por parte de este grupo privilegiado que se acaba de crear en esta constitución, digamos. Convención anterior, hay que ver, bueno, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos de manera más sostenible. Y esa mayor sostenibilidad quiere decir un mayor aporte económico, sin lugar a dudas, que no nos haga perder competitividad, quiere decir un mejor desarrollo social y un mejor cuidado del medio ambiente en las áreas que ya he repetido incansablemente. Creo que ahí están los desafíos. Es una tarea ardua, que ese convencimiento se asiente en el país y que se permita el desarrollo de una actividad que, lejos de ser puramente extractivista, genera muchísimo valor para el país, sobre todo para las regiones donde se desarrolla. Joaquín, muchísimas gracias por recibirnos acá en las oficinas del Consejo Minero. Muchas gracias a ti por haber venido y por este agradable rato de conversación.